Voy a entrar en observaciones finales. Es irrazonable que los profesantes cristianos se asombren ante la falta de interés de los pecadores. ¿Por qué es irrazonable? Porque considerando todo, la falta de interés de los pecadores no es asombrosa, no asombra. Somos afectados por el testimonio y solo por aquel testimonio que es recibido por nuestras mentes. Los pecadores están tan ocupados con negocios, placer y cosas del mundo que no examinan la Biblia para descubrir qué es el cristianismo. O sea, están metidos en el mundo y no tienen mente para lo de Dios. Por lo tanto, no es asombroso que haya falta de interés en ellos. Sus sentimientos son excitados solo en temas mundanos, porque estos son los únicos que entran en contacto directo con sus mentes. Las pueden sentir. Esas cosas que el mundo ofrece, las pueden sentir. Las cosas del mundo, por lo tanto, hacen una fuerte impresión. Ve el hombre al bebedor de vino. Va. Del momento que está tomando ese tequila, ese mezcal, esa bebida fuerte, lo está sintiendo. Ya está sintiendo el efecto en sí mismo. Ya siente eso. Es algo inmediato, es un placer inmediato. Esas son las cosas que crea fuerte impresión en ellos. Pero hay tan poco que pueda hacer una impresión en sus mentes con respecto a la eternidad. Y para llevar el cristianismo a casa para ellos que no sienten el tema. O sea, en las cosas del cristianismo estás hablando de algo que va a ser eterno, de algo que va a ser hasta que Él se muera. Entonces, para causar una impresión en ellos, al momento no sienten el tema. Se examinará el tema. Si examinaran el tema, sentirían, pero no lo examinan, ni piensan en ellos, ni les importa. Ve cómo actúan. Le estás hablando y cuando sabes lo que tú vas a tocar, de que él un día va a tener que enfrentar a Dios, que necesita ponerse a cuentas, quiere cambiar del tema. Porque en ese momento cuando empieza a examinar el tema, empieza a sentir. Su conciencia prontamente lo empieza a acusar. No estás listo. Y cuando te mueres, vas a ser castigado. Entonces, cuando empiezan a sentir, cambian la mente. No quieren hablar más. Tratan de evadirse. O sea, no quieren examinar en ello. No quieren pensar en ello. Porque sí van a sentir culpabilidad. Van a sentir que merecen castigo. Eso lo empiezan a sentir porque la conciencia empieza a hacerlo y el Espíritu Santo empieza a acompañar el mensaje que tú estás diciendo. Por eso no quieren examinar el tema. Y nunca lo harán a menos que los testigos de Dios se levanten y den su testimonio. ¿Quiénes son los testigos de Dios? Nosotros. Nosotros. A menos que demos el testimonio como Dios manda que demos testimonio, los va a tocar. Pero en la medida en que el gran cuerpo de cristianos en realidad vive de manera mundana, que testifica en contra por su conducta, ¿cómo podemos esperar que los pecadores sientan lo correcto sobre el tema? Si la manera de vivir es igual a la de ellos, contradice el mensaje que tú le estás predicando. Casi todo el testimonio y toda la influencia que llega a sus mentes tiende a hacerlos sentir de otra manera. Estábamos hablando de la influencia que viene a través de la vida del creyente. Eso testifica en contra de ellos. Porque dicen que no deben vivir mundanamente, pero ellos viven mundanamente. Porque ellos dicen que no andan afanados, muchas veces ellos andan afanados con las cosas de este mundo. Entonces ya está testificando. ¿Dónde está tu fe? Que echando toda vuestra ansiedad sobre él tiene cuidado de ti. Cuando tú no presentas eso.
Dios ha dejado su causa aquí ante la raza humana y ha dejado a sus testigos para que testifiquen a su favor. Y aquí que se vuelven y testifican en su contra. ¿Es sorprendente que los pecadores sean descuidados? Claro que no, porque están viendo la conducta y la conducta de ellos anula el mensaje que ellos hayan hablado. Vemos por qué es que la predicación hace tan poco bien y cómo es que tantos pecadores se endurecen al evangelio. A menudo se supone que los pecadores que viven bajo el evangelio están endurecidos al evangelio. Pero si la iglesia se despertara y actuara de manera coherente, ellos sentirían. ¿A qué se refiere la iglesia despertarse y actuar de manera coherente? Que lo que hablan es respaldado con su manera de vivir. Que cada palabra que ellos dicen es lo que están viviendo. Entonces, hay armonía entre el mensaje que se predica y la manera como ellos lo viven. Pero cuando hay separación, se habla una cosa, pero se vive otra, entonces la persona no cree, no cree. Entonces, porque la conducta del creyente o el supuesto creyente habla más fuerte que sus palabras. Si la iglesia viviera solo una semana como si creyeran la Biblia, los pecadores se rendirían ante ella. Qué tremenda declaración esta. Que si la iglesia viviera solo una semana como si creyeran la Biblia, los pecadores se rendirían ante ellos. Así de fuerte es el testimonio que damos tú y yo cada día que nos ven. Supongamos que fuera un abogado y fuera al tribunal para presentar el caso de mi cliente. Se uniría al litigio, haría mis declaraciones, diría lo que espero probar y luego llamaría a mis testigos. El primer testigo prestaría juramento, se levantaría y me contradice en mi propia cara. ¿De qué sirve toda mi argumentación? Podría dirigirme al jurado durante un mes, ser tan elocuente como Cicerón, pero mientras mis testigos me contradigan, todo mi argumento no servirá para nada. Así es con un ministro que predica en medio de una iglesia fría, sin entendimiento e irrespetuosa con Dios. En vano presenta las grandes verdades del cristianismo, cuando cada miembro de la iglesia está listo para jurar que miente. ¿Por qué? Porque la vida de esos miembros no va de acuerdo al mensaje que se está predicando. De hecho, incluso su manera de salir por los pasillos contradice el sermón. Salen como si nada hubiera pasado, sonrientes, saludándose y susurrando entre ellos, sin preocupación. Si el ministro advierte a cada hombre diariamente con lágrimas, no produciría efecto alguno. Si el diablo entrara y viera el estado de las cosas, pensaría que no podía mejorar las cosas para sus intereses. Estaría contento el diablo. Imagínense que se predicó ese día contra el pecado y quieres causar convicción y la gente está convicta y empieza a sentirse un poco de culpabilidad entre ellos por el mensaje que se predicó. Pero después termina la reunión, se levantan y todos empiezan a hablar como si nada. ¿Qué pasó? Esa convicción que empezaba a nacer en el corazón ya se fue. Ya ahorita es la hora del lonche, ya los tacos y ya está la comida, y ya está esto. Hermanito, ¿cómo te va? Y hermano, ya se fue toda convicción. En otras palabras, lo que se predicó empezaba a causar efecto, pero la conducta de todos los creyentes después, al terminar la reunión, dieron otro mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que le dieron? No, no estás tan mal, no te preocupes por lo que se haya predicado. Vente, que lo importante ahorita es comer.
echarnos esta comidita, mira, aquí está esto, acá está el café, acá están los tacos, acá está el tamal. Y se fue toda convicción. La conducta que sigue después del mensaje está contradiciendo la palabra que se predicó. Sin embargo, hay ministros que seguirán de esta manera durante años, predicando por encima de la cabeza de tales personas que con sus vidas contradicen cada palabra que dicen y piensan que es su deber hacerlo. ¿Deber? Predicar a una iglesia que está deshaciendo todo su trabajo y contradiciendo todo su testimonio y que no cambiará. No, deje que se sacude el polvo de sus pies por testimonio y vaya a los paganos o a los nuevos asentamientos. El hombre está desperdiciando sus energías, desgastando su vida y simplemente meciendo la cuna para una iglesia adormilada. Todos testificando a los pecadores que no hay peligro. Y es lo que hacen muchas veces esas iglesias, testificando a los pecadores que no hay peligro, cuando muchos de ellos no se han arrepentido, no se han salvado. En cualquier momento los sorprende la muerte y se van al infierno. Pero el testimonio de la iglesia, la manera como la iglesia ve a la persona, otros los ven peores, los ven como pobrecito pecador. ¿Cuál pobrecito? Está abusando de Dios todo el tiempo. Está abusando de él. Imagínate, si Dios lo fuera pobrecito, no lo condenaría al infierno. Entonces, la conducta no va de acuerdo con el mensaje que se predica y eso hace que el pecador no se rinda a Cristo porque se da cuenta como que no creen. Sus vidas enteras son un testimonio práctico de que la Biblia no es verdadera. ¿Deberían los ministros continuar desgastándose así? Probablemente no menos del, probablemente no menos del 99% de la predicación en este país se pierde. Porque es contradicha por la iglesia. No una verdad en 100 que se predica tiene efecto porque las vidas de los profesantes testifican que no es así. Yo les puedo dar testimonio de esto, hermanos, porque en cada lugar donde tenía la campaña y plantaba una iglesia, a los que después les decía que aquí vamos a formar una iglesia, pongan su nombre ahí, quiero hacer una cita con ustedes, quiero platicar con ustedes para ver qué pasó durante la campaña. Entonces, inmediatamente, luego ponía citas de 15 minutos con cada uno de ellos para platicar sobre qué efecto había tenido la predicación, los estudios que yo había dado en la campaña en sus vidas. Hermanos, era muy poquito lo que había causado en ellos, hermanos. Y la razón era que aunque daba yo muchas verdades, esas verdades que yo les daba estaban bajo el contexto de la iglesia apóstata donde ellos iban. Entonces les voy a decir, por ejemplo, un ejemplo. Vino esta persona que era de la iglesia de Solo Jesús. Esto fue en la campaña de Querétaro. Entonces, después de la campaña, hice mi cita de 15 minutos y él fue uno de los que llegó conmigo. Y entonces, cuando llega alabando la palabra, que estaba muy buena la palabra y todo, y bueno, ya después de todo eso, le pregunté, ¿y qué entendiste? No, que yo estaba muy mal, que yo estaba en pecado y que estaba todo eso, ¿ok? ¿Y qué hiciste? Y dice, no, pues me arrepentí. ¿Y cómo te arrepentiste? No, pues me puse de rodillas y le pedí perdón a Dios por la manera de vivir como estaba. ¿Y qué pecados le confesaste? Y ya me dice, no, pues yo andaba en esto, varios pecados que él estaba haciendo, ¿ok? Y después, ¿qué hiciste en estos días? ¿Has vuelto a cometer algunos pecados? Ah, no, sí, todavía, pero pues ahí la llevo luchando. O sea, ¿qué me está diciendo él? En su mente, arrepentimiento significa ponerte de rodillas, pedir perdón, levantarse y seguir pecando. O sea, en tu mente, yo me pasé un mensaje nomás sobre qué era el verdadero arrepentimiento y diciendo ejemplos de falsos arrepentimientos, cómo el falso arrepentimiento no deja el pecado.
Él hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque ese mensaje, en ese momento, escucha la verdad y la entiende y llega al corazón. Pero después recuerda cómo su iglesia vive, que cuando hay que arrepentirse, se ponen de rodillas, piden perdón, se levantan y puede seguir haciendo el pecado. Entonces, en su mente no significa abandonar el pecado. En su mente, la práctica de toda su iglesia apóstata era que lo sigues haciendo, pero que sigues pidiendo perdón y perdón y perdón y perdón. Así como lo hacen los católicos que siempre van a confesarse y después hacen un rosario y lo que sea y lo vuelven a hacer. Eso es el pensamiento que prolifera en sus mentes. Por eso es de que muchas veces predica uno, pero del contexto que vienen, ellos ven la práctica y dicen, esto es lo que es la palabra. Aunque tú se las hayas desglosado clarita, en su mente lo ponen en el contexto del que vienen y entonces y esa va a ser la verdad que prevalecerá en las mentes de ellos. Por eso necesitamos quitar toda esa basura, todos esos falsos refugios que tiene la gente, todas esas ideas falsas de la práctica de donde venían para poder que reciban la verdad. Porque, como dice Finney, 99% de la predicación en el país se pierde. Se pierde porque la vida de los que viven en la iglesia contradice la palabra de Dios.